Aníbal Torres no conoce la Constitución y hace declaraciones políticamente inadecuadas. Una vez más nos enfrentamos a las declaraciones ignorantes o perversas del premier Aníbal Torres, el mismo que siempre habla con el hígado en la mano y echando espuma. Ya demostramos cómo Castillo, del que nadie tiene la menor duda no solo en el Perú, sino también en el mundo, que es un sujeto súper ignorante, que tristemente se presenta como profesor pero es un analfabeto funcional para vergüenza nuestra y que se pone a hablar de la Constitución que desconoce y que dice quiere cambiar para reescribir lo que ya está ahí plasmado. Abajo dejo el enlace al video donde se demuestra cada una de las barbaridades que ha dicho Castillo respecto a la Constitución que desconoce. El premier Aníbal Torres, conocido por sus alumnos como Caníbal Torres, según dicen por su voracidad por los libros, aunque en lo personal, creo que el apodo ahora está más acorde al deterioro que en su caso parece galopante, donde el apodo Caníbal describirían hoy mejor sus instintos primitivos, que pone en relieve cada que da declaraciones. Ese abogado que fue catedrático parece igual de ignorante que Castillo, no solo ha demostrado su ignorancia en hechos históricos, sino que hemos visto que tampoco conoce la Constitución que su partido quiere cambiar, o es que malsanamente miente para engañar a sus partidarios que aparentan tener todos el mismo rango intelectual y moral que Castillo y los dirigentes de su partido. Esta gente miente, miente y no para de mentir, y no solo mienten sino que siembran odios, discriminación y promueven la violencia. También dejaré el enlace al video donde damos cuenta que este premier, que a mi parecer jamás debió tener un cargo público sin pasar ante por una evaluación psicológica y un descarte psiquiátrico, después de las elecciones y en momentos que no se definía el ganador, amenazó a la ciudad de Lima con hacer correr sangre, con desatar una guerra civil si no los dejaban ganar, y entonces trajeron de otras provincias, gente con machetes. Asimismo, previo a su presentación al Congreso como premier para obtener el voto de confianza, trajeron a una multitud de hordas de diferentes zonas del país, como una manera velada de amenazar al Congreso si no le daban su voto de confianza, mientras la gente de su partido en las redes sociales amenazaba con quemar el Congreso. Y ha vuelto veladamente a amenazar a la ciudad de Lima y al Congreso con el contar con hordas salvajes dispuestas a todo, hordas de más de 30.000 personas que vendrían a Lima a apoyarlos. Al llegar a Lima después hemos tenido una reunión con otros dirigentes nacionales, especialmente del norte, y reclaman y dicen: señor, nosotros podemos traer 30.000 personas a Lima para apoyar al gobierno. ¿Qué cosa están haciendo ustedes? ¿Por qué ustedes no confían en nosotros? Nosotros simple y llanamente les hemos pedido que tengan calma, porque somos demócratas, porque no estamos buscando el cierre del Congreso. No hemos ejercido esa facultad que nos confiere la Constitución política del Perú. En cambio, los otros están noche y día en esa tarea. Hay que superar los odios, los rencores. Y habla de que por la Constitución tiene la facultad de cerrar el Congreso, esa Constitución que tanto desconocen y odian. Califican a Fujimori de dictador cuando cerró el Congreso, algo que ayudó a acabar con el terrorismo genocida de Abimael Guzmán y permitió encerrar a los principales bandos de entonces. Por eso tanto lo odian, pero lo quieren imitar en todo. Ellos dicen que fue un golpe de Estado, pero incitan a sus hordas a pedir el cierre del Congreso, para poder ser más corruptos que Fujimori, porque ni asumían el mando y ya se hablaba de hechos de corrupción del partido de gobierno. Por eso quieren cerrar el Congreso para no ser fiscalizados por ellos. Pero el derecho que tienen los congresistas desde los inicios de la República de vacar al presidente corrupto, no como mañosamente a veces quieren interpretar la incapacidad moral como si se tratara de incapacidad solo física o mental,
Los delincuentes de turno al ser vacados se dicen ser víctimas de un golpe de Estado y agitan a sus hordas criminales, pero el cierre del Congreso que ellos ejecutaron valiéndose de mentiras no es un golpe de Estado sino un acto legal. Este premier que está ligado al partido de gobierno con miembros vinculados a Sendero Luminoso y Almohadez que no es otra cosa, sino la cara lavada de Sendero. Y aunque ellos lo nieguen y digan que gente con serias pruebas en su contra que los vinculan a Sendero tanto de la DIRCOTE como las presentadas por la Fiscalía, han mentido porque ellos han sido absueltos por la justicia en algunos delitos, eso a nosotros no nos dice nada. Estamos acostumbrados a ver como hombres que masacran a sus parejas y con videos que lo prueban, como gente que atropella y mata con videos que lo prueban, como pedófilos, violadores y otros delincuentes con pruebas en su contra del delito que se les acusa, suelen ser siempre favorecidos por la injusta justicia, que los pone en libertad, que niegan las pruebas y las consideran insuficientes a pesar como digo de que los hemos visto cometiendo el delito que se les imputa. Por eso que la gente de su partido están siendo ahora que son gobierno absueltos de los delitos vinculados al terrorismo y a la corrupción. Con la justicia que tenemos eso no nos indica nada, cuando hemos visto las pruebas que indican lo contrario. Estamos por desgracia acostumbrados a que sin ningún escrúpulo se absuelvan siempre a los culpables. El que este premier haya resaltado los aspectos positivos de Hitler solo demuestra una vez más la clase de persona que es, un ser que ha sido capaz de proferir amenazas como cualquier criminal, y como resentido social, contra la ciudad y los ciudadanos que odia, amenazándolos con derramar su sangre, con guerra civil y siempre está como delincuente haciendo amenazas veladas y trayendo hordas con fines criminales a la ciudad de Lima. Obviamente se comporta tal cual la gente de su partido vinculada al terrorismo, y denunciada por la justicia como he probado. El pueblo judío no ha aceptado sus disculpas, que ni disculpas son, porque como siempre él o a su partido se ponen en plan de víctimas y dicen que lo han malinterpretado, y ha seguido insistiendo en lo mismo, reforzado en las redes sociales por la gente de su partido. O sea, no solo nosotros lo estaríamos malinterpretando, sino también el pueblo judío, alemán y el mundo entero. Ojalá que el gobierno de Israel pida su remoción en el cargo. Este sujeto es un peligro para la seguridad ciudadana, porque si cada que crea que no va a conseguir algo traerá hordas para sentirse apoyado, para amenazar veladamente no solo a sus opositores, sino a la ciudad que tanto odia. Un sujeto que tiene sed de sangre y violencia, no es una persona apta para ningún cargo público. Por desgracia sabemos que con Castillo sale un ministro, un premier malo y entra otro peor porque carece de capacidad moral e intelectual para nombrar gente proba y capacitada en cargos de importancia para el país. Aníbal Torres dice que nosotros nos damos el lujo de decir que su gobierno está integrado por incapaces y no solo nosotros, el mundo está de acuerdo que eso está pasando en nuestro país, que sus predecesores hayan sido unos incapaces, como el que fue vacado por corrupto, no significa que tenemos que resignarnos a ser gobernados no solo por incapaces sino que la peor lacra gobierne nuestro país. Y se dan el lujo de decir que este gobierno está integrado por personas incapaces. Yo pregunto, ¿los regímenes anteriores estuvieron integrados entonces por personas capaces? Entonces, ¿cómo hemos recibido este Perú? Arruinado en la educación, en la salud, en la infraestructura, en la agricultura, en el abandono total de las diversas regiones del país. Dicen que están dispuestos a debatir con los más capaces en el momento y en el lugar que los señalen. Nosotros como país no queremos verlos debatir, su incapacidad es tan fácil de demostrar que alguien muy capaz no necesita perder el tiempo hablando con gente como ustedes, es como si profesionales con doctorados, ojo no de los bambas,
de los que sacan doctorados con tesis plagiadas, se sentaran a debatir con muchachos de secundaria, muchachos de un colegio donde los sindicalistas, como fue Castillo, obligó al Ministerio de Educación, mantuvieran maestros así desaprobaran 3 veces el examen de competencias y nunca lo llegaran a aprobar. Nosotros queremos que ustedes, los incapaces, le cedan el lugar a la gente capaz, por lo menos en los ministerios claves, no en esos que se crearon para dar trabajo a los miembros del partido de gobierno, aunque mantengan a su presidente incapaz de salida en salida, de viaje en viaje para que no se aburra en palacio como él mismo lo confesó y como hacía su predecesor Vacado. A diferencia de aquel, no salgan a sembrar odios, si en algo quieren al país, porque incluso si eso hicieran, me refiero a poner gente capaz en puestos claves, podrían retener el cargo con otro sucesor y no como ahora que están siendo repudiados por su propia gente, aunque compren gente diciendo que los apoyan. Solo los apoyan a cambio de la ayuda que le dan para hacerlo. Estamos dispuestos a debatir con los más capaces, en el momento y en el lugar que lo señalen, para ver si verdaderamente tienen una capacidad intrínseca o si su capacidad, sus conocimientos provienen del marketing, porque estudiaron en tal o cual centro de estudios, porque pertenecen a la clase alta económicamente o a determinada clase política. Y luego aflora nuevamente su clasismo, su resentimiento social. El recibir una buena educación no debe darse solo a las personas de una alta clase social porque tienen dinero para pagar por ella. Nuestros alumnos reciben una mala educación no por ser pobres, reciben una mala educación porque dirigentes como fue Castillo, que insistía que maestros no capacitados intelectualmente para serlo permanezcan en su cargo. Así que, señor clasista y resentido social, no se trata de tener una gran educación por ser de una alta clase social, se trata de no tener sindicalistas inescrupulosos que piensan primero en el bienestar de su sindicato y no del pueblo. Tenemos el caso de 2 becados y que no fueron becados en colegios de paga, sino en el mismo estado, muchachos pobres que estudiaron ingeniería y le ganaron a toda Latinoamérica con su invento. Incluso el creador de las galletas contra la anemia, dijo haberla padecido por la pobreza de su familia. Ya basta de sus discursos de odio, de sus resentimientos sociales. Vayan a terapia y dejen de verter sobre el pueblo su insania mental. Quieren un pueblo de gente capaz. Dejen de apoyar a maestros ineptos solo por ser de su sindicato. También ataca a la prensa. Es sabido que en todos los gobiernos hay una prensa prostituida al gobierno de turno y otra a la oposición. Ellos tienen mucha prensa servil pero se la pasan atacando a la prensa no servil no solo verbal, sino físicamente, como nunca la prensa es golpeada en uno y otro evento público por sus hordas criminales, y encima dice que la prensa los ataquen en su presencia. Lo que sí hacen sus hordas es golpear a los periodistas en presencia de ellos. Y los medios de comunicación para atacarnos no lo deben hacer sin nuestra presencia, porque eso no es valentía. Lo deben hacer en el momento en que nos invitan allí a participar en esos medios. El premier que dice que otros se dan el lujo de llamarlos ignorantes y los reta a conversar con él. Escuchemos lo que dice, él solo nos da la razón a los que los tachamos de ignorantes. Ahora se está presentando un proyecto de reforma de la Constitución para eliminar los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes, los acaparamientos, la especulación. Este premier, que es abogado, ha sido catedrático, tristemente o mañosamente habla como un leguleo de poca monta, porque al igual que Castillo parece desconocer la constitución que quiere cambiar. Las 2 últimas constituciones del Perú,
La del 1979 y la de 1993 prohíben el monopolio. Se queja de que lo tachen de ignorante y lo primero que hace es demostrar que lo es, enviando un proyecto para reformar la Constitución y eliminar los monopolios que la Constitución ya prohíbe. Veamos cómo engaña a su gente. Ustedes quieren los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes, ¿lo quieren? Veamos, señor Premier, si usted se cree que no es ignorante e ignora esto que la Constitución dice y como un gran ignorante hace un proyecto para reformar en la Constitución algo que la Constitución no dice, o es el más grande ignorante del país junto a su presidente o es el tipejo más perverso del país que azuza y le miente a las masas ignorantes con fines políticos fraudulentos. Si no sabe leer, se lo voy a leer. El artículo 61 del capítulo primero, título tercero de la Constitución de 1993 vigente dice: el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. Si a pesar de que la Constitución prohíbe los monopolios y oligopolios, estos se debe a las políticas cerradas del gobierno y en un gobierno como este donde se pone puro incapaz de ministro, jamás tendremos una política adecuada. Estamos viendo cómo en el país los ciudadanos están siendo incapacitados para tramitar el DNI, o Documento Nacional de Identidad, no pueden tramitar brevetes, ni pasaportes. Ahora va a salir a lloriquear que el gobierno anterior no le dejó un stock de esos documentos por 5 años, porque ustedes como no saben hacer nada ni tienen la idea de cómo conseguir esos documentos que son imprescindibles para todo ciudadano y de toda clase social y económica. Y así critica y dice que la gente se da el lujo de tratarlos como ignorantes. ¿Qué lujo? Son unos grandes ignorantes e incapaces y cuanto más se esfuerzan por negarlo más demuestran serlo. Nuestra Constitución prohíbe el monopolio, pero entiende que si la posición de dominio en el mercado es adquirida por la vía de una legal y legítima competencia, está tutelada por el Estado. Lo que se prohíbe son dos situaciones: el abuso de posición de dominio y las prácticas restrictivas o limitativas de la libre competencia. Por tanto, la posición de dominio no está penalizada, lo que está penalizado es el abusar de dicha posición. Una empresa con posición de dominio tiene una inmensa capacidad para causar daños a sus competidores y con ello limitar las opciones de los consumidores. Por tanto, el mismo monopolio abusando de su posición elevando exageradamente los precios, se condena a fracasar al haber libre mercado, ya que habrán otros inversionistas que les salgan a hacer competencia con precios más competitivos si es que el Estado lo permite y no le pone trabas. Por eso el Estado lo que debe alentar y facilitar es que se dé una libre competencia y penalizar la obstrucción de la misma, como cuando surgen concertaciones de propietarios, gremios, grupos de proveedores entre otros que se unen para concertar los precios, las condiciones de comercialización, la distribución del mercado, etc. Dichas prácticas limitan la competencia evitando que sea el propio mercado, a través de los consumidores los que determinen la oferta y la demanda. En mercados pequeños como el nuestro es común que estos grupos de dominio se formen, pero incluso al hacer pactos no legales entre ellos mismos pueden traicionarse. Ahora en un modelo de economía social de mercado el gobierno no puede determinar los precios. También es común el caso del surgimiento de monopolios naturales, es decir, situaciones en las que la existencia de más de una empresa perjudicaría a los consumidores en lugar de beneficiarlos, como sería el caso de tener varias empresas que den servicio de agua en una misma ciudad, o diferentes empresas que brinden los servicios de luz eléctrica. Se imaginan calles con postes de luz y cables de diferentes empresas o atravesadas por tubos de agua o desagüe de más de una empresa. En casos como estos, el monopolio resulta ser un proceso natural, algo que también estamos viendo con el servicio de gas natural en la ciudad.
Solo una empresa tiene el monopolio de la distribución de gas natural y las instalaciones de la infraestructura que lo hace llegar a los hogares. Cuando el Estado tenía el monopolio de ciertas empresas que después fueron privatizadas como la Compañía Peruana de Teléfonos, teníamos empresas que eran unos grandes elefantes blancos, empresas que se dedicaban a dar empleo a los partidarios del gobierno de turno y eran totalmente ineficientes, como fue la Compañía Peruana de Teléfono, que el gestionar una línea y obtener un servicio hacía que uno entrara en un largo compás de espera o hacía que muchos recurrieran al tarjetazo para tener pronto el servicio. Esa y otras empresas monopólicas ineficientes que el Estado peruano tenía producían un gasto oneroso para el Estado en vez de dejarle ganancias, y sin embargo vemos como la gente que está en el poder y sus troles en las redes sociales defiende ese tipo de monopolio existente en el pasado y quieren volver a ellos. Por tanto, no es en sí que el monopolio sea malo, malo es el mal uso del monopolio, ya que si tuviéramos, como hemos dicho, más de una empresa de luz, de agua, de gas natural para un mismo distrito, los costos se elevarían en vez de reducirlo. En el caso de la telefonía, el que haya unas pocas empresas que den el servicio se pasa de un monopolio a un oligopolio cuando concertan tener tarifas similares. Eso es algo que sucede con la industria farmacéutica. En casos así el Estado puede penalizar la concertación oligopólica de precios. Es política del Estado, no tiene que ver con la Constitución. ¿O quieren que en el Perú desaparezcan esos medios económicos en nuestro país? Les pregunto a ustedes. La población que se pronuncie, porque la población tiene que conocer también. La población tiene que entender que los monopolios incrementan el precio de los productos. Les pongo simplemente un caso: el monopolio de las farmacias, el monopolio o los oligopolios de las entidades financieras, el monopolio, los oligopolios de las clínicas privadas. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Si no están de acuerdo con eso, defendamos nuestros derechos. Carece pues de sentido prohibir los monopolios a rajatabla. Como explica Alfredo Bullard en su artículo Los monopolios en la Constitución entre el mito y la verdad, este autor señala que el monopolio, o el oligopolio, no solo pueden no ser perjudiciales, sino que, incluso, cuando son consecuencia de economías de escala que reflejan una eficiencia superior, son muy beneficiosos. Las regulaciones antimonopólicas han ido comprendiendo poco a poco este fenómeno y con ello la prohibición del monopolio o del oligopolio ha ido desapareciendo de la mayoría de legislaciones en el mundo. Ello en parte por un mejor entendimiento del fenómeno que llevó a desmitificar la idea de que se trataba de algo per se reprobable, y en parte por la constatación empírica de que la realidad económica primaba sobre la norma legal, haciendo que subsistan posiciones de dominio en el mercado sin que el Estado pueda desaparecerlas, sea por su incapacidad para enfrentarlas, sea porque se hacía de la vista gorda. Continúa diciendo: la desmitificación del monopolio y del oligopolio se vincula también con una correcta comprensión de los fines para los cuales se establecen regulaciones antimonopólicas. Y se ha creído por años que el fin de estas legislaciones era proteger a las empresas chicas del inmenso poder económico de las empresas grandes. Ello ha sido y seguiría siendo un error. Si una empresa pequeña no puede competir en el mercado, ello puede deberse a su incapacidad para alcanzar economías de escala que le permitan producir bienes y servicios de la calidad y del precio deseados por los consumidores. Por lo tanto, el verdadero objetivo de la legislación antimonopólica debe ser el proteger a los consumidores garantizándoles opciones adecuadas y suficientes a la luz del principio de eficiencia económica. El Estado no tiene por qué penalizar a una empresa porque es grande, si es que dichas dimensiones le permiten llegar al consumidor con productos de buena calidad a menor costo.
El bienestar social que persigue el Estado es el del consumidor y no el de empresas pequeñas condenadas al fracaso por su ineficiencia. La actual Constitución, reconociendo estos problemas, sentó las bases para una legislación antimonopólica orientada a proteger al consumidor y no a la empresa pequeña por el simple hecho de serlo. La Constitución prohíbe expresamente el que siempre ha demostrado ser el peor de todos los monopolios, como es el monopolio legal, el monopolio ejercido por el Estado y que usa la ley para prohibir, crear barreras para impedir el ingreso de otros competidores al mercado, no basándose en criterios de economías de escala o de mayor eficiencia productiva, sino en criterios políticos, populistas o destinados a crear privilegios para ciertos sectores, lo que produce al final graves distorsiones en el proceso productivo. Esta práctica nociva del Estado quedó suprimida en la actual Constitución, lo que es algo contrario para gobiernos populistas como este. Un Estado que busca monopolizar empresas que se convertirán en agencias de empleo para sus partidarios, tal como están haciendo ahora con los ministerios, insisten en cambiar la Constitución, no por el bien del país, sino por el bienestar de ellos y sus partidarios. El Premier mandó un proyecto de ley para eliminar por 3 meses el IGB, a productos esenciales de la canasta básica. Se exonere a los productos de la canasta básica familiar del impuesto del IGB, lo que en otros países se denomina el IVA. Los economistas, la Sociedad Nacional de Industria, no creen que tengan un impacto favorable en la población, y aunque el fabricante, el productor, lo venda a menor precio, eso no garantiza que el distribuidor, el bodeguero, que el puesto en el mercado también lo haga. Además, muchos que han sido golpeados con los paros, el encierro, habiendo tenido que dejar de trabajar o perdiendo sus productos, pueden aprovechar esto para recuperar en algo lo perdido. En el país, al tener una economía de libre mercado, no se da un control de precios y no debería darse. En la peor época para el país, como fueron los 70, los 80, la política de control de precios desembocó en un acaparamiento de productos, un mercado negro, desabastecimiento. De otro lado, las empresas, para no subir los precios, venden sus productos con un peso menor. Si antes un tarro de leche pesaba 420 gramos, ahora tiene un peso menor a los 400 gramos. Hay gente en las redes que dicen que donde viven, por ejemplo, el pan no subió de precio, pero sí no subió de precio, sí bajó. En este tema, el Congreso propuso que en vez de 3 meses se extienda hasta fin de año, e incluya más productos, algunos de primera necesidad y otros no, lo que terminó dando la razón al pueblo, que a pesar de haberlos elegidos, dice: este Congreso no me representa, y es que en la canasta básica para personas de escasos recursos ellos incluyeron como productos cárnicos los siguientes: lomo fino, ganso, faisán, gallina de Guinea, carne importada. Respecto a la carne importada, esta sea de diferente ganado, aves, incluso en aves como el pollo, la gallina suele tener un precio menor por ser carnes congeladas. Otros productos que los congresistas consideraron de primera necesidad fueron la lasaña, los ravioles, la leche condensada. Así, el Congreso demostró ser de tan escasos recursos intelectuales y morales como los que están en el Ejecutivo. Al recibir la autógrafa de la ley, notamos que el Congreso desvirtuó el proyecto, al exonerar productos que no forman parte de la canasta básica de la población de escasos recursos, advirtió Torres, lo que generó otro conflicto con el gobierno, escandalizado de que se pusiera en la lista ese tipo de carnes y productos que no pertenecían a la canasta básica, y el ataque contra el Congreso se mantiene. Pero el fariseo Aníbal Torres se escandaliza con el Congreso, pero no se escandaliza que su presidente, desde que asumió el poder, ha gastado un presupuesto escandaloso en carnes y otros alimentos. Recién asumió el cargo y habiéndose negado al principio a ir a vivir a palacio porque, como su familia decía, no eran reyes para vivir en un palacio,
Destinaron un presupuesto para su alimentación, que da miedo. Ellos creen que deben comer como emperadores, como incas, burlándose del pueblo que los eligió y que se muere de hambre. A Aníbal Torres no le parece mal que Castillo se esté dando una vida de millonario en ese palacio. Y el humildito profesor, sindicalista que decía no más pobres en un país de ricos, ya dejó de serlo. Y en lo que va del año ha destinado una cifra aún más escandalosa, 1,5 millones en toneladas de carnes y otros productos, mientras se burla del pueblo hablando de bajarle el sueldo a los ministros. Él, como otro Pinocho expresidente, decía que no iba a cobrar un sol del sueldo como presidente, y con la gran vida que se está dando realmente no necesita cobrar ni un sol. Mientras la gente de las ollas comunes se quejan de no poder cocinar por el alto costo del gas, ahora muchos usan leña, tampoco tienen dinero para comprar y recogen alimentos que son desechados hasta en la basura por los mayoristas. Ellos se quejan de no recibir presupuesto estatal desde hace 3 meses. Castillo ya en estos 3 primeros meses de este año se había asegurado bien con la compra de toneladas de finas carnes, embutidos, hasta 3 centenares de cuis, arroz, azúcar, huevos, entre otros. Y esta noticia, como ven, es de marzo y no en respuesta a la censura que ha merecido el Congreso. A lo mejor ellos pidieron una rebaja en el costo del faisán para que Castillo no gaste mucho en su consumo de finas carnes. Usted mismo lo dice. Que el estómago de los peruanos no aguanta más. Veamos cómo los partidarios de Perú Libre, sus dirigentes, o son unos grandes ignorantes y desconocen la Constitución, como lo ha demostrado Castillo y su premier. Y cada vez que uno de ellos habla eso queda en evidencia, o perversamente entrenan a sus dirigentes haciéndoles creer mentiras para que convenzan a sus iguales. Acabemos en Huancané, como reunieron a sus partidarios con carteles pidiendo el cierre del Congreso y el cambio de la Constitución. Escucharemos lo que un dirigente del partido explica respecto al por qué quieren cambiar la Constitución. Y en los comentarios la gente decía que bien habla, cuando hablaba piedras. Usted conoce, hermano periodista, la nueva Constitución. ¿Por qué la nueva Constitución? Porque ahí está la raíz de todos los males. Porque la Constitución no permite que haya mayor presupuesto al sector de educación, para el sector salud. La Constitución no permite que el Estado regule los precios. Por eso es que ahora esas empresas monopólicas, oligopólicas, han impuesto los precios, están cobrando lo que ellos quieren. Y el pueblo acá en Huancané, hermano periodista, en Huancané, el campesinado siembra papa, habas, cebada, sus productos no sube de precio absolutamente nada, pero el azúcar, el arroz, el aceite, los combustibles, el gas, ¿cómo ha subido? Y eso, la raíz de todo este mal, ¿dónde está? Está en la Constitución. Por eso pedimos cambio de Constitución, y desde Huancané para todo el Perú. Cuando la Constitución se encarga de aprobar presupuestos o impide que haya más presupuesto para el sector educación y el sector salud, no puede haber declaración más ignorante que esta. Quiere cambiar la Constitución que no conoce porque el partido de gobierno lo engañó. Obviamente no permite que se regulen los precios porque vivimos en una economía social de mercado. Gracias a este régimen económico el Perú salió de una mega inflación y ha podido vivir con cierta bonanza en estas últimas décadas. El problema es que tenemos partidos de gobierno y gobernantes delincuentes que sin escrúpulos le roban al país, sobrevaloran obras o las dan a cambio de prebendas. Pero esta gente quiere volver a épocas donde la reforma agraria destruyó el campo, los grupos de campesinos que asumían el control de haciendas robadas a sus propietarios se comían el ganado. Reforma que destruyó el sector agrario, que era económicamente el más importante, y pasamos a ser de un país exportador a un país dependiente. Como dijimos, el Estado obstaculizó la iniciativa privada, se llenó de empresas públicas, muchas de las cuales habían sido expropiadas, empresas que no dejaban ganancias, sino que ocasionaron grandes pérdidas y una gran elevación del gasto público para cubrir planillas donde se contrataban a los vagos ineptos partidarios del partido gobernante. El ingreso per cápita se estancó,
lo que aumentó la deuda pública. Las ganancias fueron negativas, generándose grandes déficits fiscales, y el uso de la maquinita, y el incremento de la inflación. Los salarios se desplomaron, se elevó el desempleo y aumentó el subempleo y el autoempleo que se mantiene hasta hoy, elevándose los niveles de pobreza. Se importó más que lo que se exportó, convirtiendo a nuestro país, que era más exportador, en importador de alimentos, y el control del tipo de cambio puso en negativo nuestras reservas internacionales. El transporte no podía circular todos los días, se le ponía calcomanías para dejar de transitar 2 días a la semana. En un país que comía mucha carne de res, empezó a hacer colas antes del amanecer para poder comprar carne en los mercados. Se disminuyó el consumo de carne y se sustituyó por el pollo, ave cuyo consumo antes no era tan frecuente como ahora, que solo nos falta que nos salgan plumas de tanto pollo que se consume. El control de precio llevó al desabastecimiento de productos y más colas, la aparición del mercado negro, donde los acaparadores te vendían los productos a un mayor precio, o donde solo los que tenían el carnet del partido de gobierno conseguían los productos de la canasta básica. ¿Acaso creen que con la regulación de precios estos no cambiarán? Llegó un momento en que ibas a comprar y el producto estaba a un precio, y regresabas incluso horas después y ya el precio era otro. Hasta los billetes del juego Monopolio valía más que nuestra moneda. De la leche natural o la leche envasada se pasó a la leche en polvo, al pan popular, a los cuadernos populares, un desastre total agravado por los genocidas terroristas que destruían el país, nos dejaban sin luz. En una emergencia carecías de teléfono en el hogar, para pedir una ambulancia, un policía, porque hasta ni salir se podía porque habían toques de queda, donde si salías, no era como ahora que no pasa nada. En esos tiempos hasta bala te metían los soldados, incluso si salías con una sábana blanca como banderola. Esos tiempos anteriores a la Constitución de 1993 es a la que quieren volver esta gente, solo porque odian que la Constitución fue creada por el gobierno fujimorista que venció al terrorismo, y porque siendo ignorantes de todo no aprendieron de la historia reciente y no aprenden ni siquiera mirando a países como Venezuela, donde estas prácticas destruyen la economía de un país, hunden la pobreza al pueblo y los únicos beneficiados son los que están en el poder. Y estamos viendo por ejemplo cómo los productores de pan se quejan de la que creían su maravillosa medida, como ha sido la de quitar el IGB por 3 meses. ¿Acaso el país puede dejar en manos de esta gente pero tan ignorante? Cambien la Constitución peruana. ¿Qué van a poner ahí? Que los maestros burros, reburros se queden en el cargo, que la gente de los pueblitos olvidados tienen derecho a estudiar en las ciudades como decía Castillo, o que nunca más se pongan papeletas a los que infringen las leyes de tránsito. En mi parecer, y es mi opinión personal lo que voy a expresar, la única manera que Castillo haya podido cumplir algunas de sus absurdas promesas electorales ha sido el que su partido cree una convulsión social, moviliza a sus agitadores profesionales, poner al país en zozobra y como forma de calmar los ánimos dar cumplimiento a esas absurdas promesas. No digo que eso haya sucedido, sino que es mi opinión personal, lo que yo creo plenamente. Veamos pues qué otras absurdas promesas electorales faltan cumplirse y con qué agitaciones sociales piensan realizarlas. Una de ellas es el cambio de la Constitución, que su gente ignorante sin conocer la actual Constitución pide. El pueblo ahorita está pidiendo nueva Constitución, pero nueva Constitución ¿por qué? Porque al gobierno no lo permiten gobernar. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.